el Dios judeocristiano y el hombre. La complejidad del universo no es evidencia de que exista el Dios de los cristianos, ni la complejidad del ser humano. De acuerdo con el biólogo evolutivo y filósofo de la Universidad Clemson en Estados Unidos, Kelly Smith, afirma que recientes descubrimientos científicos sugieren que es natural que el universo produzca realidades complejas. Por tanto, la aparición de la vida en general y tal vez incluso de la vida racional, con su cultura tecnológica asociada, podría ser muy común. Tal vez hoy ninguna creación del hombre supere al cuerpo humano, pero hoy en el futuro, ya hoy en día, con una tecnología moderna en pañales, de apenas 100 o 200 años, ha creado artefactos increíbles e impensables para las personas del pasado, como la televisión, el avión, las computadoras o los celulares. Entonces en cientos o miles de años de avance de las ciencias, estoy seguro que el hombre podrá crear vida inteligente artificial. Con lo que bien podríamos ser nosotros los robots de una civilización avanzada. Y yo también dudo de que provengamos de la casualidad, pero, creer en el Dios de los cristianos, me parece un cuento. Un Dios que todo lo puede, todo lo sabe, y que es absolutamente bueno, sin embargo no elimina la maldad, o por lo menos las maldades extremas. El libre albedrío no resuelve este problema. Por ejemplo, ¿es más importante el libre albedrío del victimario que de la víctima? O también, siendo un Dios todopoderoso, y que todo lo sabe, podría dejar elegir a los seres humanos, pero evitar las consecuencias terribles para las víctimas, y castigar la elección tomada. Yo lo veo muy claro, que es una tontera lo que inculcan las religiones judeocristianas. Es verdad que la vida es un misterio, sobre todo la muerte, pero la creencia en el Dios, tal como lo pintan las religiones, no lo resuelve, sino lo tapa, colocando una venda a los ojos y a la mente, para no querer ver ni entender la realidad, que lo que nos enseñaron de la religión se viene abajo con simples cuestionamientos de lógica. Un Dios que no vemos nos promete un paraíso que tampoco vemos, que nadie lo vio, ni volvió de la muerte para contarnos. Es como si alguien que no vemos, nos vende un auto que tampoco vemos, pero que se lo tenemos que pagar para tenerlo después. Nadie firmaría, el 100% de la gente sospecharía. Para creer en la vida después de la muerte, no necesito creer en el Dios de los cristianos, y es más, me parece que es un obstáculo para la otra vida, más que algo positivo. Porque si no podemos confiar en nadie, a veces ni siquiera en familiares, es una locura confiar ciegamente en una entidad que para colmo no se muestra en forma concreta ante nosotros. Al depender de una entidad absolutamente, en este caso el Dios judeocristiano, asumiendo nuestra inferioridad, nos convertimos en sus esclavos, y la esclavitud nunca es algo bueno. Por eso el Dios en el que creemos en la nueva era, es más justo, ya que nada ni nadie es superior a otro, únicamente hay grados o niveles de evolución, pero que nunca son algo definitivo, es decir que aquellos que puede estar en un nivel muy bajo de evolución espiritual puede alcanzar las más altas esferas de la conciencia. También el Dios de la nueva era existe, y no hay dudas, porque existe el universo y nosotros. De ahí que decimos que no hay diferencia entre Dios y la creación, o entre Dios y el hombre. El Dios cristiano que todo lo sabe y todo lo puede, y sin embargo no se muestra ni nos habla en forma concreta, con lo que es fácil dudar de su existencia. Tendrá algún complejo con su apariencia física. En lugar de hablarnos directamente necesita de intermediarios, profetas, que se contradicen entre sí, favoreciendo el conflicto y las guerras de religión. Sinceramente no entiendo cómo en el siglo XXI todavía se siga creyendo en un Dios como el judeocristiano, con sus historias fantásticas y absurdas, totalmente irreales. Peor cuando algunos que conozco con estudios universitarios o terciarios también crean en las mismas tonterías. 1. El Dios cristiano. El Papá Noel de los adultos. Creer en Papá Noel aunque nadie lo vea, no se ve muy maduro en un adulto. Creer en un Dios que nadie ve, se ve perfectamente normal en un adulto. Pedir que Papá Noel te envíe un regalo, no se ve muy maduro. Pedir que un Dios te cure de una enfermedad, se ve perfectamente normal en un adulto.
Encontrar regalos y decir que Papá Noel se los trajo en vez de aceptar la realidad que lo hizo un familiar u otro ser querido, no se ve muy maduro. Curarse de una enfermedad y agradecer a un Dios en vez de aceptar la realidad que lo hizo un médico y el apoyo psicológico de seres queridos, se ve perfectamente normal en un adulto. Creer en Papá Noel porque algún libro lo diga y sin buscar más evidencia, no se ve muy maduro. Creer en un Dios porque algún libro lo diga y sin buscar más evidencia, se ve perfectamente normal en un adulto. ¿A qué edad vas a dejar de creer que existe ese Dios? Vive una vida de verdad, basándote en la verdad y disfrutando la verdad. 2. Problema lógico del mal. Dios existe. Dios es omnipotente, omnisciente y omnibenevolente. Un ser omnibenevolente querría evitar todos los males. Un ser omnisciente conoce todas las formas en que el mal puede originarse. Un ser omnipotente tiene el poder de prevenir que el mal se origine. Un ser que conoce cada forma en que el mal pueda originarse, es capaz de prevenir su existencia, y quiere hacerlo, prevendría la existencia del mal. Existen instancias de intenso sufrimiento en que un ser omnipotente y omnisciente podría haber previsto sin por ello perder algún bien superior ni permitir algún mal igualmente malo o peor. Si existe un ser omnipotente, omnisciente y omnibenevolente, entonces la maldad no existe. El mal existe, contradicción lógica. Por lo tanto, una deidad omnipotente, omnisciente y omnibenevolente no existe. 3. La clásica respuesta del religioso a la existencia de Dios y del mal, es el libre albedrío, pero no explica el grado de maldad históricamente presenciado en el mundo. Un punto a este respecto es que mientras que el valor del libre albedrío podría ser plausible para compensar males menores, es menos claro que predomine sobre los atributos negativos de los males tales como la violación o el asesinato. Casos particularmente atroces considerados males terribles, que constituye una razón prima facie para dudar si la vida del participante podría ser, dado su inclusión en ella, un gran bien neto para él, han sido el centro del trabajo reciente respecto al problema del mal. Otro punto es que estas acciones de seres libres que ocasionan males a menudo limitan la libertad de sus víctimas, por ejemplo, el asesinato de un niño pequeño, la muerte del bebé, impide la libertad del niño de ejercer su libertad de manera significativa. Considerando tal caso en que la libertad de un niño inocente es enfrentada contra la libertad de un asesino, no es claro por qué tal Dios permanecería pasivo e indiferente.